pues sí, vamos a ver qué acontecimientos se acercan en los próximos meses. Vienen, como bien dicen, las elecciones el 5 de junio de 6 estados y pues vamos a esperar las de 2023, que es para el Estado de México, y pues viene el cambio también del INE. Se acercan muchos acontecimientos. Isa, un comentario Sí, muy rápido que dijo también Jesús. Yo sí. también tuve una plática con una persona de muy alto nivel también aquí en la Embajada Americana y me hizo un comentario que ahorita me lo recordó Jesús con esto. Y me decían, mira, nosotros lo que creemos y lo que estamos poniendo mucha atención, dice, nosotros creemos que incluso por los problemas serios de salud que tiene Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor ni siquiera termina su sexenio, porque tiene problemas muy serios de salud que no han querido decir. Dice, lo que nos preocupa no es Andrés Manuel, nos preocupa, como dijo Juan, quién se queda, porque lo que este señor quiere no es reelegirse, no es quedarse él, sino crear un movimiento. Sí. Que Él quiere un maximato él quiere un para maximato, quedarse cómodamente tras bambalinas, sí. Y lo que dicen es, a lo mejor ni llega, ni termina su sexenio, pero quiere asegurarse que sus cosas, su ideología, sus tonterías y su familia queden protegidos. Entre Oye, otras pero cosas, fíjate Jorge, lo que dijo el doctor, perdón, Isa, ahorita que mencionaba Jorge eso, me parece interesante también ver dentro de este juego cómo Biden se la revira ahora que por ejemplo, Estados Unidos de pronto regresa con la vieja política de Obama y vuelve a abrir otra vez la puerta a Cuba para las remesas, para los viajes internacionales a Cuba. Se la vuelven a revirar, pero para mandarle el mensaje claro de decir, a ver, nosotros vamos a apoyar al pueblo de Cuba, no al gobierno, pero sí al pueblo de Cuba. Y están a nada, están a nada. Lo que pasa es que lo que detiene a Biden es que este es un año precisamente de elecciones intermedias. Yo el día de ayer, conversando con un colega periodista aquí de Estados Unidos, me dice, Juan, Biden sabe que las elecciones las tienen perdidas. Ojo, las elecciones intermedias en los Estados Unidos siempre las pierde el presidente en turno, pero la popularidad de Biden aquí está por el piso. Y entonces lo que va a pasar es que si Biden le revira a Cuba para terminar de rematarle el discurso a Cuba, para quitarle parte de las restricciones de los que ellos, de lo que el discurso cubano llama el bloqueo famoso. Entonces, si él le revira y le quita lo que llaman a ellos el bloqueo, que en realidad es un embargo, no un bloqueo, y si empiezan estas restricciones a abrir la economía en Cuba por parte del pueblo cubano y se empieza a hacer comercio, se empiezan a aumentar las remesas, el mensaje de Biden es clarísimo, es yo estoy para apoyar al pueblo cubano, no al gobierno. Y yo también soy de la idea de lo que dice el doctor. Creo que se está desmoronando López Obrador porque se está yendo de boca tanto que ya no haya cómo sostener su mentira ni para un lado ni para otro. Es decir, no le está creyendo el gobierno americano, no le está creyendo ni siquiera el gobierno de Cuba, ni los estados que abiertamente le están recibiendo, o sea, sus carretadas de dinero con brazos abiertos. Solo para agregar el comentario a lo que, fíjate, sí, y eso, entre otras cosas, porque, perdón, entre otras cosas, no nada más es por el maximato, no, es también porque sabe que puede ser severamente juzgado, porque todas las cosas que ha hecho, crímenes lesa humanidad, traición a la patria, porque eso, de estarnos entregando al crimen organizado es una traición, ¿sí? Y sabe que puede ser juzgado, y eso también lo teme. No tanto, también, bueno, sí el maximato, pero también eso, sabe que va a salir muy mal librado. Oye, pero mi pregunta para el doctor Jesús Corona. Doctor Corona, ¿usted todavía cree que de verdad López Obrador o Morena puede ganar las elecciones en el 24? Yo creo que van a ganar el primero, el 22. Se van a llevar de 6, se van a llevar 5, y si bien nos va 4, pero de que van a ganar mayoría en las gubernaturas, lo van a ganar. Eso les va a dar pie. Viene el 23 en el Estado de México. Se la van a jugar a morir en el Estado de México. Si el candidato es Neme, como dijo el torero, sangre en el ruedo. Va a haber sangre, porque Neme no se va a dejar. Si fuera una persona diferente a Neme, y sobre todo una mujer, no veríamos ahí
a un PRI fuerte en un país machista y patriarcal. Y esto, el 23 es la parte fundamental. Ya no me preocupa el 22, me preocupa el 23, que es la parte fundamental. Cae el Estado de México y no hay oposición, se acabó, no hay más. Si ganan, si retienen el Estado de México, PRI, PAN, PRD, ahora solo es el PRI, pero si PRI, PAN, PRD, y el olfato y lo oportunista que es este desgraciado ¿cómo se llama? Dante Delgado. Dante Delgado. Es capaz de colgarse como chango de la rama para que también alcancen hueso sus huestes en el Estado de México. Yo veo con mucho optimismo que se retenga el Estado de México, porque eso va a dar pie al triunfo de las oposiciones en el 24. De no ser así, ya valimos queso, pero ahí hay otra posibilidad. Ya se está trabajando desde el 2021, Jesús. No, qué bueno. Sacamos de varios municipios a Morena. ¿Sí? No, y eso es muy bueno. Ya se está trabajando desde el 21 y se va a seguir trabajando hasta el 23. Y cuenten con mi apoyo. La cuestión aquí es, fíjense nada más lo que les voy a decir. Es tan importante el Estado de México, que son capaces ahorita de dejar en paz a Alito y de dejar en paz a las oposiciones, y en el 23 empezar a perseguirlos. Para eso tienen la UIF, para eso tienen el SAT, y los opositores lo saben, ya se están preparando también, no son tontos. Pero una cosa que se nos olvida, el factor humano. Quien llegare a la presidencia, si es que ganase, por desgracia Moreno otra vez en el 24, quien llegare, ¿sabe qué va a pasar con el legado de López? ¿Se acuerdan cuando él dijo al diablo, al carajo, las instituciones? Pues así le van a decir de la nueva presidencia, le va a decir al carajo con López. Y van a ir rectificando, y van a ir. La única ventaja para López es que no iría a la cárcel, lo protegerían. Pero si gana la oposición, lo podríamos ver en la cárcel. Ojalá, ojalá. Esa es mi apuesta, mi querido Juan Shein. Eso está, Jesús, está buenísimo. ¿Y de qué lado crees que juegue Enrique Peña Nieto todo esto? ¿PRI o Morena? Yo te iba a preguntar eso. Porque estamos de acuerdo que Peña Nieto planchó su salida. ¿Estás de acuerdo? Y por tiene con qué acabar. La tiene planchada. Entonces, por eso, eso yo te iba a decir respecto al Estado de México, porque yo creo que el parte del juego es Peña Nieto planchó su salida, le va a dar chance al Peje que planche su salida, olímpicamente le va a decir, ahora sí, ya te robaste, ya hiciste lo que quisiste, ya tienes tu lana, cabrón, ya eres multimillonario, sácate, ahora sí, patitas, ¿para qué las quiero? Y entonces ahora sí, venga para acá. ¿Estamos pensando mal o estamos, digo, ya que estamos en las teorías de conspiración y que se están poniendo buenas, pues no sé qué piensen ustedes? Enrique Peña Nieto no es ningún imbécil, como lo han llegado a señalar, y durante 6 años se le acusó, cuando en aquel vuelo dijo, estamos a 3 minutos, no a menos, a 5, lo hizo a propósito, lo hizo como una broma, porque sabía que eso iba a ser un boom, y como no había mucha nota, pues él se volvió nota. Peña Nieto sabía de marketing lo que ustedes no tienen idea. Lo que nunca fue un buen propagandista como Andrés Manuel. Claro que Peña Nieto evidentemente planchó, pero ¿hasta dónde dan los acuerdos políticos? Los acuerdos políticos duran la víspera. ¿Por qué razón? ¿Quién le garantiza a Peña Nieto que esté loco con tal, si ve que va a perder las elecciones en su partido, que su candidata, que seguramente será la corcholata Sheinbaum, la despiadada momia, podría ser ahí, porque es la títere, es la única que puede no romper los pactos políticos, es ella? ¿Qué sucede entonces? Que si esto pasara, ¿quién le sostiene a Peña Nieto que Andrés Manuel va a sostener su palabra? Y a la inversa piensa Andrés Manuel, y a mí, ¿quién me sostiene que Copetón, el fifí, la rata corrupta, va a sostener su palabra? Los dos están cuidándose el uno del otro y se traen un espionaje y un contraespionaje, porque quien piense que todavía, que ya se acabaron las lealtades al pasado de parte de cierta inteligencia que todavía existe en el país, a la buena o a la mala, siguen añorando el pasado, no están contentos con este gobierno.
no todos, pero por ahí andan, y entonces juegan al espionaje y se mandan mensajes, ¿no? Ya agarraron a la candidata fulana de tal, de Morena, que fue sentenciada y que puede o no puede ser candidata. Y viene la respuesta. De Alito Moreno, todo, y así van a estar. ¿Es un juego de dominó? No, es un juego de ajedrez. Y están frente a frente dos ajedrecistas. Uno fino, con más estilo, con más cara, que es Y Enrique uno Peña burdo. Nieto. Y uno duro, Mire, callejero, Sí. que es Andrés Manuel. no sabemos, también no podemos juzgar a Peña Nieto. No sabemos qué motivos lo llevaron a tomar la decisión que llevó. Iba a haber mucha desestabilización para el país, una grave, pero muy grave desestabilización, por la cual tuvo que tomar una decisión, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que entregó dinero en las arcas, entregó fideicomisos, se hicieron auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación a todos los que entregaron, todo lo que entregaron al gobierno de López, ¿sí? Y no crean, se robó, sí se robó mucho, empezó a quitar sueldos a los funcionarios, empezó a hacer muchas cosas, pero de que se le dio las arcas bien, sí se le dio. Ustedes saben perfectamente bien todos y los fideicomisos, empezando el de desastres, sí, el fondo de desastres. Entonces, no sabemos qué motivos hubo, qué motivos secretos hubo y que iba a haber una desestabilización terrible para el país. Eso sí se sabe de buenas fuentes. Entonces, vamos a ver qué va a suceder, qué acordaron con la condición de que se le diera después de 18 años al país a López. Porque eso sí, en la campaña sí dijo que le iba a estar poniendo piedras en el camino a Peña, a Peña Nieto. Empezando por los de yo soy el 1, 2, 3, ¿era 1, 2, 3 o 132? 132. 132, empezando por ellos, así empezó. Entonces, y aparte he usado mucho las redes sociales para desacreditarme muchas cosas. Sí, adelante, Jorge. Te puedo decir, Isa, que además de una fuente muy confiable, le dicen que las últimas 3 llamadas que ha habido entre López Obrador y Peña Nieto han sido bastante ríspidas. Y también saben que en el entorno de Peña Nieto, él está muy molesto y preocupado porque jamás se imaginó el grado de destrucción que iba a hacer este señor. Una cosa es plancharlo, otra cosa es decirle, bueno, te queda, te paso el poder, ahí más o menos llévala güey 6 años, lo que sea, a estar viendo ahorita. Y aquí en el Estado de México, como dice Jesús, cuidado, no olvidemos el grupo Atlacomulco, que si perdiera el Estado de México sería la destrucción de ese grupo, donde hay varias personas que no van a dejarse morir tan fácil, ¿eh? No, y mira, y el comentario que estuvimos haciendo, más que nada, Isa, parecía esta defensa de Enrique Peña Nieto, no lo estábamos atacando, por el contrario. Yo pienso 2 cosas. A ver, cuando a don Alfonso Corona del Rosal se le mencionaba como precandidato allá en los 60, los 70, si no me equivoco, para quedarse en lugar de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación, ideó una campaña y le empezó a poner obstáculos a su propio compañero de partido. Y entonces, ¿cuál fue la frase que resumió todo? Los generales quieren volver al poder. Y ahí estuvo el Excelsior todavía de Julio Scherer, el padre de Julio Scherer, ex consejero de la presidencia. El Scherer de verdad. El Scherer de Exacto. verdad, el que era periodista. Y entonces resulta que con esa sola frase, los militares quieren volver al poder, los generales quieren volver al poder, le dio tanto miedo a Gustavo Díaz Ordaz que le dijo, Luis, yo te entrego el poder a ti, tú vas a ser el candidato. Y en ese momento, el señor presidente don Gustavo Díaz Ordaz, con la trompota que tenía, tragóse el veneno más grande de la vida. Nunca imaginó la clase de golpe, de traición, de cosas que se llevaría con don Luis. Esto lo traigo a colación porque
Peña Nieto conoce bien la historia del PRI, conoce bien la historia del país, no hace alarde, no es un hombre inculto. Yo tuve la oportunidad de tratarlo muchas veces, no pocas veces, muchas veces, a través de mi amistad con Rosario Robles, a través de muchas cosas. Y Peña Nieto era un hombre muy inteligente, es un hombre muy inteligente. Por eso me atrevo a decir, él es el fino en esta jugada de ajedrez, el callejero, el que está lleno de manchas, el que está lleno de cosas oscuras, es Andrés Manuel. Y recuerden, no olvidemos, Rusia no puede descararse en su apoyo con Andrés Manuel, Claro, pero no. los gringos saben que están tocando la puerta. Así como el presidente Fernández fue a Rusia a decirle a Vladimir Putin que tenía las puertas abiertas de Argentina para que hiciera lo que quisiera, que cómo se rieron de él en su pueblo allá en Sí. Argentina, nuestros amigos argentinos. Hasta la misma señora Kirchner se rió de él, ¿eh? Sí, pues dijo, este estúpido, ya no más falta que le diga, pues toma, aquí está Argentina, Bueno, ya gobierna ni se tú. aguantan entre ellos, ya hasta entre No, ellos ya ya se no. están. Sí, claro. No, y máxime ahora que el señor Fernández, presidente de Argentina, pues ya es papá, ya tiene su bebé, ya está, pues parece gallina culeca el señor. Pero para finalizar, Isa, yo solamente quiero decir algo muy brevemente. Efectivamente, lo dijo Juan Shein, lo ha mencionado mi amigo Jorge Arreaga. En los estertores de la muerte, Andrés Manuel se va a poner más loco. Digo, estertores de la muerte política, que no se malinterprete. Así como los dinosaurios en los estertores de la muerte o las bestias que luchaban contra Ultraman y Ultra Seven. Claro. Se va a poner loco Andrés Manuel, pero loco. Pero ya entonces, y para entonces, ni en Estados Unidos tendrán miedo porque ya habrán hablado con quien vaya a ser y ya lo tendrán, mira mi cuate, aquí está y por este lado te podemos dar en la torre. O te portas bien y rectificas las estupideces de este loco, o, y si es Trump el que gobierna, vamos a tener un montón de soldados en la frontera donde los estados fronterizos van a estar presionando y la opinión pública va a decir, oigan, pues que hay que cambiar el rumbo de la política, este loco de Trump nos van a invadir, nos van a partir la cremallera, no, pues de qué se trata. Hay que tener mucho cuidado y observar con detenimiento a Andrés Manuel porque se le viene una carga emocional muy fuerte, muy fuerte. Dejar el poder no es sencillo. Un día el presidente Salinas, el doctor Carlos Salinas de Gortari, dijo a un grupo de cercanos a él, les dijo, dentro de 8 meses estaremos entregando el país a otras manos, a otros intereses que hoy, para quedar bien conmigo, que todavía tengo unos minutos de poder, me dicen que todo lo que yo hice está bien. Pero una vez que se sienten harán lo que yo hice, lo que hizo Miguel de la Madrid, lo que hizo Luis Echeverría, lo que hizo Gustavo Díaz, destrozar al antecesor. Esa es la naturaleza humana. Vivimos como los alacranes en la política. Eso dijo don Carlos Sáenz de Gortari y nunca se me ha olvidado. Y es cierto. Muy cierto. Hay que esperar al que llegue. Es como cuando, oye Juan, como cuando en Imer, ¿no? Caía un locutor y ponían a otro, el otro Sí. llegaba con todo, ¿no te acuerdas cómo llegaban acá con todo? No, ahora sí tenemos programa y aquí desde el Sí, Instituto cómo no. Mexicano. Y el otro pobre que se había ido, parecía que había robado, que había matado gallinas para robar los huevos. Oye, qué y sé yo. sobre todo esa temporada en la que cambiaban de locutor en un programa cada mes, llegó un momento No, que el hijo, Imer ya no tenía lana y bueno, ya luego era cada semana. Cada semana era un sí, locutor, pero era un locutor tratando de hablar como el anterior, para que no se sí, escuchara tanto la diferencia, ¿no? sí, pues Sí. óyeme, pero en fin, Oye, Isa, a mí me llama perdón, mucho la atención, perdón, algo que dijo Isa hace ratito, que sobre lo que estamos hablando, sobre las salidas. Mira, ¿cómo le entregaron el país a Andrés Manuel? Y ahorita muchos nos empezamos a preguntar, ¿cómo va a entregar el país a Andrés Manuel? O sea, exacto. ¿cuáles son las cuentas que va a entregar? Y esto ahorita me acabo de acordar porque el otro día tuve una conversación con un buen amigo de todos nosotros, que lo conocemos, el doctor Raimundo Tenorio, Y paso. a quien le mando un abrazo, porque estamos preparando con él un programa que se va a llamar Corte de Caja. Y estamos llevando con el doctor Raimundo la cuenta
del dinero que se ha dilapidado en este gobierno. Es decir, ahí le estamos llevando su cuentita, que es al final como en el restaurante, ¿no? Vas pidiendo y vas pidiendo y vas pidiendo. Ahí te pongo mi tarjeta, ábreme una cuenta. Y de repente llegan con la cuenta y pum, esto es lo que debe usted. Y aquí hay algo bien interesante en este corte de caja. Andrés Manuel, cuando recibió el país, es más, ahorita tengo un video aquí que lo voy a postear en Twitter en honor a este programa de Nosotros Cuatro. Lo voy a postear en Twitter ese video porque les va a encantar. Cuando Andrés Manuel recibe, si se acuerdan, en el 2018, que dice, recibimos un país quebrado. Sí. ¿No? Él ya dijo desde que tomó el poder, recibimos un país en quiebra. Si no se aumenta esa inflación, entonces estaríamos bajando el precio de estos energéticos. Y desde luego que así va a ser. Pero ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y con la industria eléctrica. Claro, un país en quiebra que le ha dado para sus programas de asistencia social, que le ha dado para robarse fideicomisos, que le ha dado para dilapidar todo lo que ha querido y que, es más, si le llevamos una cuentita más o menos clara, más de 1,5 billones de pesos en el tiempo que lleva, que es lo que ha dilapidado, sin contar obviamente las adjudicaciones directas, dineros desviados de sus obras. Ese es el país, fíjate, quebrado que dice Andrés Manuel que recibió. Cuando él era el presidente elegido, no existe en español la palabra presidente electo, es presidente elegido porque ya fue votado, pero hablamos muy mal el español. No me sorprende, si el presidente no sabe balbucear el español, imagínate los súbditos de su país chairesco. Entonces resulta que Andrés Manuel, cuando estuvo con Peña, dijo: agradezco al presidente Peña entregue un país con finanzas sanas o algo así. Sí, es cierto. Eso dijo. Es cierto. Y así ya estando en el poder, dio el chaquetazo. Pero la gente que pues está abajo de nosotros, que somos universitarios, que tenemos una visión diferente de país, Misa, que ha sido funcionaria, Jorge, que es empresario, tú que eres empresario, el único holgazán bohemio aquí soy yo. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros sí pensamos, caray, y recordamos, además somos periodistas, tenemos que recordar. Nuestra obligación es no perder la memoria, y la otra obligación que acompaña al periodismo serio es molestar al poder. Si no somos capaces de molestar al poder con verdad, con ética, con pudor, nos convertimos en propagandistas, en meros propagandistas. Y nosotros no somos propagandistas del régimen, ni de este ni de ninguno. Pero hay que recordar, ahorita que estábamos haciendo ejercicios de memoria, cómo sentadito ahí en Palacio Nacional con Peña Nieto dijo que agradecía que recibía billullo, y ya siendo presidente dijo: me entregaron un país en quiebra. Ahí comenzó la desgracia de este país. Y entonces los medios todos estaban cautivados por el triunfo de un hombre que durante 18 años peleó como perro el hueso. Digo, durante 18 años anduvo en campaña. Caray. Ahora sí que Andrés Manuel, como dicen en Galicia, el niño es mamón y le arreman la teta, pues sí está feliz. Exactamente. El perro es flojo y lo ponen en la sombra. Pues imagínate. Pues, muy buena. Va a estar interesante ese programa de corte de caja, antes ya de pasar a la sesión final de este programa. Va a estar muy, muy importante porque, híjole, pues empezando cuando estaba el gobierno de transición, cuando estaba, sí, su gobierno de transición con la cancelación del Naim, imagínense. Oye, pero que además que todavía no tomaba el poder oficialmente, él ya había cancelado el aeropuerto sin tomarla, o sea, sí, oficialmente. Es que estaba, exacto, por eso se le dice administración, el gobierno de transición, porque ahí empezó el despilfarro. Pero todavía tuvo el cinismo, siendo gobierno de transición,
¿qué dijo a los empresarios que se acercaron a él con las inversiones en el aeropuerto? Dijo, no, me malinterpretaron. No, se va a respetar, vamos a revisar, porque hay corrupción en el aeropuerto, pero no se va a cancelar. Y Pablo, unos días después, ya estaba ahí como presidente en transición, diciendo que sí se cancelaba y no lo canceló. Corrupción que nunca se comprobó. Nada, Se va a comprobar. Oye, y además, y con una encuesta pedorra, que hizo una encuesta pedorra para eso, pero eso sí, no hace encuestas pedorras para la compra de vacunas a Cuba, ni hace encuestas pedorras para contratar a médicos cubanos, ¿no? Lo que pasa es que Andrés Manuel dice, cantinero de Cuba, 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 cantinero. Y no olviden también que como periodistas hace sus mañaneras para evitar entrevistas uno a uno y que pueden evidenciar su ineptitud. Muy buena observación, suscribo. Bueno. Ahí quisiera agregar algo. El otro día me preguntaban también que qué opinaba de que por qué López Obrador no quiere venir a la cumbre. Parte de lo que no quiere venir a la cumbre es porque no quiere confrontar a la prensa internacional. Si los periodistas que estamos acá vamos a la cumbre, no somos los de la mañanera, ahí no va a estar el del parchecito, el molécula y el otro tarado. No, aquí sí hay prensa hispana que lo va a confrontar y que le va a decir las cosas y que le va a preguntar. Y este señor no quiere enfrentar a la prensa internacional, tiene miedo de enfrentar a la prensa internacional y sobre todo a la prensa hispana en los Estados Unidos. Por supuesto. Como estamos aquí en UNE, que todos para UNE y UNE para todos, les voy a dar una primicia. Venga. Hay una cantidad de dinero que pronto va a salir a la luz que sale directamente del Palacio Nacional. ¿Y quién crees que está entrenando a las élites del ejército mexicano? ¿Quién? ¿Cuba? No. Vía Venezuela son dos generales con apellido ruso porque vienen de Rusia. Oh. Y le está pagando directamente y están haciendo una triangulación vía Venezuela, que Venezuela también, como ustedes saben, las personas los claves que cuidan la seguridad de Maduro no son venezolanos, son rusos, y son gente de élite del ejército ruso. Y está exactamente haciendo lo mismo, haciendo la triangulación. Y de ahí está saliendo, de esos dineros que nadie que maneja a discrecionalidad en Palacio, de ahí están saliendo, y es un tema que muy pronto también puede estallar, porque ellos son quienes están entrenando a las élites y los que van a estar cuidando hacia el 2024 directamente a Andrés Manuel López Obrador. Cuidado, ¿eh? Oye, bueno, y alguien aquí duda que Leopoldo de Gives, que es el embajador de Venezuela en México, está dentro del círculo de asesores del presidente, porque él fue el principal orquestador de todo lo que hizo en Venezuela y todo lo que ejecutó en su momento Hugo Chávez. Y este señor hoy es el embajador de Venezuela en México y está muy, pero muy cercano al equipo del presidente. Por ahí se dice que van a comer 2 o 3 veces a la semana él y los allegados al presidente, los principales, entre ellos Jesús Ramírez. ¿Te digo quién es la mejor amiga de Leopoldo de Gives en México? ¿Quién, doctor? ¿Quién? Betty la Fea. perdón. Que también. Sí, lo había escuchado eso, sí, es cierto. Ella es gran amiga de Maduro y de Leopoldo de Gives. Sí. Y quien le habla, quien le murmura, ya lo escribí en una de mis columnas pasadas, quien verdaderamente es la única persona capaz de hacer cambiar una decisión a López es Beatriz. Quienes crean que Jesús Ramírez, que Pigmenio Ibarra, no, ellos están encargados de lo banal, de lo corriente. Sí. De la ella es la principal asesora. Ella es la principal asesora. Y se dice, eso todavía no, las fuentes que tengo son muy chiquitas, están todavía muy pendejas, no me han dado bien conformar el rompecabezas, que Andresito el hijo, viajaba constantemente a Venezuela a recibir adoctrinamiento, y que fue Andresito el que trajo a por desgracia, paisano mío, Abraham Mendieta, que además está como loco, ¿no? Yo el otro día lo vi en la televisión hablar y entonces, aquí cuando nosotros estamos aquí, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué Juan Shein? Porque además tiene un apellido cubano. Y yo decía, hijo de puta, Shein no es cubano.
No. Pero Bueno, además, entonces de ahí se desprende, si te fijas, este sexenio de López Obrador es una calca de lo que hizo Hugo Chávez en sus primeros 6, 5 años. O sea, es decir, así es. digo, viéndolo por un lado o por el otro, de donde venga, este gobierno es una calca. Este gobierno de México, parte de los planes y las propuestas y las ejecuciones, que además son una mala calca, dicho sea de paso, ¿no? Sí, claro. Oye, Juan, Jorge, ahora sí van a decir que nos pusimos 3 en las teorías de la conspiración. Nomás nos faltó el Maussan para hablar de ahora platillos salieron, sí, voladores. pero ahora salieron chispas, ahora sí salieron chispas de este programa, caray. Sí, No, está explotando. ¿Ves lo que hace Sisa al convocar a los 3? Sí, Con- mis 3 adorados mosqueteros. ¿Qué? Oigan, ya para finalizar el programa, yo quiero ir a una parte humana, Juan, a una parte humana. No es que los esté interrumpiendo, pero es que me interesa esta parte humana. Miren. Ya nos habíamos enojado, nos necesitamos calmar. Es por eso, ¿verdad, Isa? Sí, ya se me estaban alevestrando, ya se está descomponiendo aquí el monitor. Quiero decirles que, como bien saben, Juan ha seguido de cerca todo lo que todo lo relacionado con los médicos cubanos y ha visto la parte humana. Desde 2019, ¿verdad, Juan? Desde 2019, así Desde es. 2019. Sí. Porque ellos ya habían estado aquí en México y yo la verdad no recuerdo nunca haber visto uno, pero bueno. Mi pregunta es esto, Juan. Pues ya sabemos lo que es la situación del tráfico de médicos cubanos. Es terrible, la verdad, los esclavizan, no tienen ni la libertad de disfrutar el dinero que supuestamente les pagan, porque la verdad todo se va para la dictadura cubana. Pero lo más triste de todo es que si alguno llega a desertar, deja familia en Cuba, sí, y entonces muchos de los familiares, pues pueden ser víctimas de bullying, de acoso o de muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa con esas familias cuando desertan los cubanos? ¿Qué sucede con ellos? Mira, yo creo, Isa, que todos hemos estado escuchando las noticias de los médicos cubanos esta semana y si se fijan, hay como mucha disparidad en los datos. Se dan de repente datos, cifras de lo que cobran y de pronto se dan cifras diferentes por aquí, por allá. Voy a tratar de darles a ustedes algo para no alargarme mucho. Dentro de lo que sé, dentro de la gente con la que hemos tenido oportunidad de platicar, yo he tenido la oportunidad de platicar con cerca de 40 médicos cubanos, en donde voy sacando las versiones de lo que todos te dicen. Es decir, vas sacando obviamente coincidencias en las versiones de todos ellos. Se habla mucho, por ejemplo, dentro de estas teorías, de lo que cobran. Se habla mucho de lo que la dictadura les quita. Se habla mucho de que, por ejemplo, hay gente de brigadas mezclada entre los médicos cubanos, es decir, que no todos son médicos, que algunos son brigadistas, que son especialistas en adoctrinamiento, ¿no? Que van mezclados en estas misiones. Mira, voy a hablar de la parte humana, como dices tú. Me acabas de preguntar la parte humana. ¿En qué condiciones trabajan estos médicos cubanos? La escuela de Cuba, la Escuela Médica de Cuba, viene de una gran escuela de medicina. Es decir, sí hay una gran escuela de medicina en Cuba, es real. Pero esto se fue desviando. Durante la Guerra Fría, cuando Cuba tuvo el apoyo de la Unión Soviética, Cuba tuvo muchos adelantos a nivel médico, a nivel experimental. Cuba era una verdadera potencia médica en el mundo. Y obviamente, bueno, después de la Guerra Fría, cuando Cuba dejó de recibir dinero, aprovecharon esta estructura que armó el propio Fidel en aquel entonces para vender esta fama. Y cuando vieron que esto empezaba a ser un negocio jugoso para la dictadura, pues lo fueron masificando, ¿no? Es como cuando tú tienes una taquería, te va muy bien en tu taquería y pues tienes unos tacos o unas gorditas o tienes un menú muy rico y cuando de pronto tratas de masificarte, es típico que todo el mundo dice, no hombre, ya vieron como 20 sucursales, pero ¿qué crees? Pues ya les bajó la calidad, ¿no? Ya la calidad no es la misma, ya les bajó. Y muchos de estos médicos, que ojo, no quiero tampoco generalizar, muchos de ellos sí tienen conocimientos, unos más que otros, cuando llegan al país se les confiscan los pasaportes, se les confiscan celulares, se les prohíbe, por ejemplo, llevar sus títulos legalizados, es decir,
los títulos de médicos de ellos legalizados de Cuba, ellos no pueden llevarlos al país a donde van. Es decir, todo eso está en Cuba. No se les permite, por ejemplo, tener una relación en el país donde van, ni casarse con nadie. Entonces, pues imagínate, sin pasaporte, sin un título profesional, pues ¿quién eres en un país en donde decides quedarte o decides desertar? Pues no eres nadie. Si no te puedes casar, pues no eres residente. Las Naciones Unidas define las misiones médicas como esclavitud moderna. Estamos hablando de tráfico de personas. Lo que pasa es que es muy elegante decir esclavitud moderna y se oye muy bonito. Al final y al cabo es tráfico de personas. Es una realidad. Human Rights Watch también lo denuncia como esclavitud. Ellos le llamaron draconiana, me parece que le llamaron el término ellos. El mismo Parlamento Europeo lo denunció, lo reconoció, inclusive el ala socialista más socialista que se puedan imaginar, los verdes, como le llaman allá, doctor, tú sabes, doctor, ahí en España, los verdes del Partido Verde, que son los más socialistas, el ala más socialista, ya reconoció. La extrema izquierda. La extrema izquierda, que es ya reconoció que estas misiones son un fraude. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, las organizaciones especialistas en dar seguimiento a esto tienen hasta el momento, me parece que 190 o 191 testimonios de separaciones materno o paterno filiales. Es decir, estos doctores que se quedan en el país donde deciden quedarse, bajo el Código Penal, digamos, de Cuba, que es el artículo 176 del Código Penal de Cuba, establece que ellos no pueden ver a sus familiares durante un lapso de 8 años, por lo menos. Si ellos deciden desertar, automáticamente son considerados traidores a la patria, ¿no? Tan de moda que se está poniendo el término ahorita en nuestro propio país. Bueno. Y estos médicos entonces no pueden ver a sus familias, pero la familia que se queda, Isa, son sometidos a una serie de... por cierto, lo que el país que contrata o que es cómplice, que se vuelve cómplice, como en el caso de México, de la dictadura para traficar personas, se queda con... él le pagan a la dictadura directamente, la dictadura se queda con el 85% de estos ingresos, entre el 85 y el 90, y el resto se lo pagan a los médicos cubanos, pero se lo pagan en Cuba. Es decir, esa lana se queda en Cuba. Si ellos deciden quedarse fuera de Cuba, no van a recibir un peso. Sus familias reciben una parte del dinero que se quedó en Cuba, pero automáticamente quedan excluidas de cualquier beneficio y de cualquier y no pueden salir del país durante por lo menos, como dije, 8 años. Ellos son declarados desertores, traidores a la patria. Sus casas, en muchos casos, sus viviendas son marcadas por fuera. Se les hace una marca, es la marca de traidores a la patria. Sus hijos son atendidos por psicólogos que les pone la dictadura, y los psicólogos que les pone la dictadura adoctrina a esos niños, haciéndoles ver la gravedad de lo que es tener un padre traidor a la patria. Y esos niños sufren bullying en sus escuelas. Es decir, hay niños que los bulean a esos niños y se burlan de ellos diciéndoles que están así, están jodidos porque sus padres son traidores a la patria. Es decir, ese nivel enfermizo de divisionismo, de daño infrahumano que le causan a los niños, que además llegan a tener secuelas emocionales, o sea, secuelas de pena, de tristeza, de secuelas psíquicas, es decir, tienen desórdenes, comportamiento, digamos, de depresión, tienen daño mental, cognitivo, ¿no? Disminución de rendimiento, disminución de memoria, entran en depresiones inclusive hasta de querer suicidarse, sufren inclusive, llegan a sufrir hasta daños físicos, obesidad, bulimia. Todo eso es el producto del daño que causa algo que ya va mucho más allá de la polarización. No sé si me explico. Es el vivo, el claro ejemplo de la putrefacción de un tejido social que ya no existe, que está gobernado por una dictadura que es la dueña del pensamiento
y del comportamiento y del actuar de todos y cada uno de los que viven ahí. Eso es lo que sufre un niño cubano. Hoy, y de paso, pues lo remato con esto, hoy hay más de 5,000 niños hoy en Cuba que no ven a sus papás, que no pueden ver a sus papás. Y desde que estas misiones médicas comenzaron, el total de niños que han quedado abandonados, sin poder ver a sus padres, sin poder crecer con sus padres, han sido más de 40,000. Díganme ustedes si eso no es tener poca madre. Okay. Yo quisiera ver un padre que no pueda ver a un hijo durante una semana o durante un mes. Loco. Imagínense no poder ver a tu hijo en 8 años. No. Crimen de lesa humanidad. Allá en Cuba, gente del pueblo cubano, yo visité algunas, 6 veces la isla, y no fui con las jineteras, fui a dar conferencias, porque tuve mi etapa de mocedades cuando yo era joven, de izquierdista, y Cuba, faro de luz en América, y la Unión Soviética es la unión de los pueblos, y muera el capitalismo, hasta que me quedé sin un céntimo y tuve que ponerme a lavar baños. Dije, no, bendito capitalismo, porque el mito, doctor, el mito de la libertad, doctor. El mito de la libertad que no existe. Bueno, allí en Cuba le llaman la muerte civil, o le llamaban en aquellos años de los 90, la muerte civil cuando había un traidor. Oye, que Jesús Corona desertó, es un traidor a la patria. Y de inmediato, el entorno de la casa de esa familia, sus vecinos, como diría López Portillo, sus conciudadanos, le llamaban al acto, vamos a aplicarle la muerte civil para no tener problemas con el rey. Y entonces salía la esposa o la mamá o la hermana o los hijos, y hagan de cuenta que no existían. Una cosa terrible, además de todo el daño que les causan con lo que tú nos comentas, Juan, hacían eso, que los vecinos, oye, ahí está Juan Shein, ¿por qué no lo saludaste? Oye, chico, tú que mata para la guagua, fíjate que no hay que vamos a bailar y vamos a bailar y que cantinelo de Cuba, y valía madre. No había manera. ¿No sería bueno aplicársela a López, la muerte civil? Digo, pues total, que nadie lo pele. Es cierto. Mira, yo nada más quería agregar algo. El otro día por ahí alguien me preguntaba, me decía, oye, pero también qué poca de los papás, cómo los abandonan, cómo se quedan en un país y desertan. Fíjate qué decisión tan dura tienen que tomar ellos de tener que desertar y sacrificar ver a sus hijos y su familia para poder quedarse en un país donde hay libertad y en donde le tienen que apostar a que van a ganar más dinero quedándose de ilegales en ese país y van a poder ayudar mucho más a su familia de lo que a su familia le queda como con los ingresos que tienen como médicos cubanos. Es decir, estas personas tienen que sacrificar no ver a sus hijos y a su familia durante años para poder tener que trabajar y partirse el lomo en otros países donde tampoco tienen asegurada su seguridad ni nada, pero de ahí tener por lo menos un poco más de dinero para ayudar a que su familia viva más dignamente. El otro día yo escuchaba decir a López Obrador que decía, y el mismo señor Fadlala Cabán y otros de la 4T que también decían ahí, pues es que los médicos mexicanos no se la quieren jugar porque no quieren ir a las zonas marginales. Yo quisiera preguntarle al presidente López Obrador, a ver, yo quisiera preguntarle, ¿por qué no mejor se preocupa por tener un país en donde las condiciones en esas zonas marginales den para que un médico mexicano pueda ir a trabajar y que tenga la infraestructura necesaria y la seguridad para poder ir a trabajar? ¿O por qué cree él que por el hecho de que están traficando con personas y contratan a médicos que son cubanos, ellos iban a ir a jugarse la vida? Es decir, todavía están contratando esclavos que además están ahí contra su voluntad y que todavía tienen entonces que ir a jugarse la vida a esas zonas marginales y que ¿por qué? Porque no les va a quedar de otra. Es decir, este gobierno que está siendo cómplice del tráfico de personas, que esas personas van a ir a México contra su voluntad, cree o piensa que por el hecho de que están ahí por un hueso, porque se mueren de hambre, se van a jugar hasta su vida yendo a esas zonas marginales. Eso es lo que nos están queriendo decir. Ahora,
Mira, perdón, Jorge, nada más hay una situación. No es que quieran traer los médicos para que se vayan a la Sierra de Guerrero porque saben que los van a matar. Claro que Y no. eso va a ser... Se están trayendo estos profesionales, o como les quieran llamar, se están trayendo a toda esta gente, ¿para qué? Para justificar la erogación de dinero a la isla. No es Exacto. otra cosa. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Nada más Correcto. es para justificar. En Salvador, ¿qué le dijeron a este señor Bukele? Muy orgulloso sale Marcelo Ebrard. Bueno, yo hasta guapo lo vi ese día, mi Marcelo, que salió a decir, como nunca en la historia, como nunca se había entregado dinero a un país hermano. Aquí en El Salvador vamos a depositar 160 millones de dólares. 160 millones, sin que nos contesten nada, sin que nos justifiquen nada. Yo dije, en la madre. O sea, fueron a comprar. Bukele es un colmillo con su barbita acá, que parece. No, colmillazo, colmillazo. Ese Bukele ya se sobó las manos. De esos 160 van para mis cuentas, 100 los reparto aquí. No, mejor que se queden con los 60 y me llevo los 100. Bukele ya está construyendo un palacio, hombre. Claro. O sea, y lo mismo pasa con Giametti, lo mismo pasa con esta señora que es de Celaya, dice ella. Bueno, que el esposo se apellida Celaya, no que sea de Celaya, Guanajuato. La hondureña, que además es íntima amiga de la esposa de Marcelo Ebrard. Sí, así es. Entonces, imagínense nada más el teje y maneje aquí. Pues, oye, yo le digo a Marcelo que hable con López para que nos avienten un billuyo y no tengas problema. Porque se dan cuenta, todos esos países visitados, salvo Belice, que bien lo señaló mi amigo Juan Cheín, eso se cuece aparte. Todos los países lo que necesitaban era dinero. Bukele metió la pata con lo del Bitcoin y todo eso y se quedó. Sí, allá de haber dicho Bukele, bueno, ya repuse, ya me recuperé tantito. Así es. Entonces digo, no pensemos que los médicos van a venir aquí a sufrir. No, los médicos es un compromiso. Claro. Adelante, mi George. Ah, no, y ya además, no y además lo que tú comentas, imagínate cómo está también el tema, y yo concuerdo, no vienen a las zonas recónditas ni a jugarse el pellejo, pero fíjate en esa manipulación del lenguaje, que es lo que nos recetan todos los días. Hoy el problema no son los médicos cubanos que vienen, ni a dónde vienen. Hoy el problema ya lo convirtió en un problema de fifís de los doctores mexicanos, de los médicos mexicanos, que ahora resulta que quieren cobrar mucho, que son fifís, se ponen sus moños, que no quieren ir a las zonas donde están la gente más necesitada, y por eso estoy trayendo a los cubanos. Entonces todo el mundo se distrae para decir, los médicos mexicanos qué sangrones, qué quieren hacer, etcétera, para que no se le pregunte cuánto le da la dictadura cubana, qué van a hacer, si realmente son médicos o si simplemente son agentes de inteligencia que se van a infiltrar para funciones de proselitismo político para Morena. Ese es el poder real de Andrés Manuel, la manipulación del lenguaje, que una cosa tan burda como esto lo convierte en un ataque a un gremio que hace unos meses eran héroes, que hoy son lo peor que tenemos aquí por ser aspiracionistas. Y fíjate, pues, hoy el Universal publica una caricatura. ¿Se acuerdan de un video que se hizo viral de una doctora muy joven, muy bonita? Sí, claro. Que le Perdón, ¿cómo? No, que sí, claro. Ese video inclusive, doctor, se pasó en la conferencia donde estuve hoy precisamente. Fíjate, esta doctora joven, hoy le hacen una caricatura. A mí cómo me dolió que el Universal la publicara, porque se burlan de ella el caricaturista y dice, más o menos en el globito del texto, dice, sí, hacen falta plazas, y da a entender que sí hacen falta plazas, pero para comprar, porque trae bolsas de lujo y no sé qué. Se me hizo de verdad decepcionante que el Universal, a mí ya me habían advertido y se los comenté a ustedes, el gobierno federal va a presionar de tal manera a los medios opositores. Este joven Carlos Loret de Mola no tarda en ser echado del XW. La presión es fortísima. Fortísima. Y lo van a sacar. Y al Universal lo están apretando y apretando de tal forma que va a reventar y va a decir, órale, ya, que se vayan Salvador García Soto, que es Antipeje, Carlos Loret de Mola. Pero es que, doctor, fíjate lo que dijo Isa hace ratito, es muchísimo lo que está en juego. Cada vez que agarramos y ponemos en una balanza
lo que este gobierno se está jugando. Si hacemos ese corte de caja, vemos todas las atrocidades que están haciendo, vemos las cuentas que van a dejar. Tienen forzosamente, yo creo que estos cuates saben que tienen forzosamente que retener el poder a la de a Wilson, porque si no, mira, créeme que si en este sexenio estamos viendo García Luna y Lozoyas, el que viene, bueno, olvídate, si gana la oposición, que esperemos que gane, mira, vamos a tener 50 Lozoyas y 50 García Lunas. Y empezando por el propio presidente, si es que no hace otra cosa. Pero la verdad es que estamos viendo algo. Es tal la atrocidad. Ya ahorita olvidemos la ambición, porque estos cuates saben que ni la reforma, saben que la reforma, ¿cómo se llama esta reforma que van a pasar? La electoral no va a pasar. Saben que la reforma de la Guardia Nacional tampoco va a pasar. Están preparando el típico discurso del no nos dejaron, solamente para decir, pues miren, nosotros intentamos, pero los conservadores no nos dejaron, no quisieron. López Obrador, yo quise gobernar, yo quise transformar, yo no pude hacerlo, pero Claudita lo va a hacer. Ese va a ser el discurso, el lema de campaña. Vota por nosotros porque nosotros sí lo vamos a hacer. Necesitan alimentar el discurso de campaña porque no tienen resultados. Y entonces todo lo que tienen está en contra, absolutamente todo lo que tienen está tan en contra y es tan evidente el desfalco, porque además ha sido tal la ambición y tal el grado de estupidez que han tenido, que ya ni siquiera es desfalco con elegancia ni discreción. Aquí ya es desfalco a lo burdo, a lo descarado. Entonces necesitan retener el poder a como dé lugar. Por eso creo que esa radicalización de la que hablábamos va a ser muy peligrosa para el país. Me decía un amigo abogado, con 3 mañaneras les das cadena perpetua, punto. Sí. Así de sencillo. Y por eso el narco está libre, el ejército comprado, y esos 2 brazos van a apretar a la sociedad. Pero porque saben, Jorge, que por el voto legítimo no tienen forma. El voto legítimo no les da un triunfo en este momento. Esa es una realidad. Por eso confirman lo que te comenté. ¿A qué fueron el secretario de Marina y del Ejército allá? Dime qué es lo único que ha mantenido en el poder al dictador cubano y al venezolano. Sí. Los logros, los éxitos. No. El poder militar y el financiamiento del narco. Y el brazo operativo, sí. No hay más que decir. Y la trata de personas también. El tráfico de personas. También. Sí. Mira, todo el crimen organizado en México es el brazo armado de Andrés Manuel y el oficial que es el ejército, la marina y la fuerza aérea. Punto. Así es. Y nada más para finalizar les comento, es mucho más fácil que veamos caer antes del 24 a Nicolás Maduro, que le va a hablar un pajarito y le va a decir que se vaya. Pero ese pajarito es gringo. Maduro puede caer antes de que Andrés Manuel deje la presidencia, si es que no en una de esas deschavetadas ideas que tiene, como lo publiqué en Twitter. La verdadera corcholata es él mismo, los demás son distractores. Vean los colmillos de su primo Adán Augusto, se le nota que él quisiera que el peje se hiciera a un lado para llegar a él, para poner su estilo, y le van a hacer su monumento y todo. Claudia Sheinbaum es la que más se acerca, y desconfío, la que más se acerca a querer conservar lo que Andrés Manuel hizo. Claudia, como todos, lo que dijo Zapata, si es que lo dijo, esa silla está maldita, transforma a las personas. Y si no, que le pregunten a todos los presidentes que han pasado por ahí. Gracias. Hasta pronto. Pues, muchas gracias a los 3, a mis 3 mosqueteros adorados y queridos, por haber estado en este programa que se me hizo de verdad súper enriquecedor, comentarios muy objetivos. Les agradezco mucho la presencia como siempre. ¿Sí? Pues muchas gracias, mi querido Juan. Como siempre, al pendiente de tus amigos, eres una excelente persona. Nunca me dejaré. Gracias, muy amable. Nunca dejaré de decirlo. Un placer estar con todos. Gracias. Al igual que Jorge, muchísimas gracias. Y mi querido Jesús. Ahora sí te dije bien el nombre, Jesús, ¿ya ves? No me dices nada. No, yo ya me pierdo. El otro día entré a un templo y oía yo que las mujeres y los hombres decían, Jesús, Jesús, ven a mí. Jesús, Jesús, ven a mí. Aquí estoy. ¿Qué necesitan? No, le hablamos al de arriba.
y baja Zeus. No, pues no sé de qué se trata. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia, gracias por los temas, y a mis amigos de Punto y Coma del canal Uniamérica, muchas gracias por habernos escuchado. Suscríbanse, no se van a arrepentir, tenemos muchos corresponsales en este canal. Gracias y que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.